Vamos a empezar a hablar de esta nueva tecnología que acaba de lanzar SolidCAM al mercado para abordar, digamos, el mecanizado de nuestras piezas de una forma muchísimo más rápida y muchísimo más eficiente. Vamos a empezar hablando un poco de dónde surge esta tecnología o cuál es el motivo por el cual, digamos, SolidCAM ha decidido desarrollar algo nuevo. De momento o hasta el momento, esto va en relación a lo que sería, digamos, mecanizado de alta velocidad. Mecanizar de forma rápida y eficiente cajeras, contornos, nuestras piezas en definitiva. El problema es que hasta el momento la tecnología que existe hasta el momento no para atención a las necesidades de los usuarios para obtener ayuda en la decisión de seleccionar cuáles son las condiciones de corte adecuadas en todo momento. Tampoco para atención en cómo todos los parámetros de las condiciones de corte están relacionadas entre sí con respecto a la máquina. No solo interviene la herramienta que estamos utilizando, sino también el material de la pieza y con qué máquina estamos realizando el mecanizado. Todo esto, digamos, no lo tiene en cuenta la tecnología existente. Tampoco la tecnología que hay hasta el momento no tiene en cuenta el intentar mecanizar la máxima área posible con trayectorias en espiral, que son muchísimo más eficientes que no otro tipo de trayectorias tipo trocoidal, que lo que hay que hacer o lo que hay que intentar es combinar ambos tipos de trayectorias para conseguir reducir los tiempos. Hasta el momento no hay una combinación de dichas estrategias de mecanizado óptima y tampoco, digamos, paran atención o casi ninguna atención al tema de las vibraciones y ruidos, ¿de acuerdo? Pues que produce que las piezas no tengan los acabados correspondientes, se nos rompan antes las herramientas, etcétera, etcétera. Todo esto, digamos, provoca que la gente que mecaniza con lo que les han ofrecido como tecnología de alta velocidad, pues no acaba de estar satisfecha al 100%. Por todos estos motivos, SolidCAM decidió emprender un largo viaje y en el año 2006 empezó a desarrollar el primer producto que realmente vaya a satisfacer todas estas expectativas del mecanizado de alta velocidad y proporcionar, digamos, una solución óptima a todos los problemas que hemos mencionado anteriormente. ¿Es realmente iMachining un sistema revolucionario en el mercado? Sí, dado que es el único módulo que proporciona condiciones de corte de alta velocidad prácticas, que son realmente funcionales y que funcionan a la primera, sin ningún tipo de personalización. Podemos cortar una pieza con iMachining y la ponemos en nuestra máquina y seríamos, digamos, o estaríamos obteniendo una reducción de tiempos considerable. No tenemos que ir experimentando o buscando valores entre la infinidad de parámetros que podemos manipular. Son mayoritariamente trayectorias en espiral, que realmente son las que reducen el tiempo de mecanizado a la mitad o incluso más, en función de la pieza. También, otro beneficio importante que vamos a obtener con esta tecnología, dado a todos los aspectos que hemos estado hablando, es un ahorro fantástico de herramienta. La vida de la herramienta va a ser muchísimo mayor, dado que sufre menos esfuerzos y va a tener menos desgaste y, sobre todo, un aspecto importante, vamos a alargar o vamos a minimizar costes de mantenimiento de máquina. Las paradas, digamos, de máquina, pues para cambiar rodamientos, reparar cualquier cosa, ¿vale? Van a ser muchísimo más largos. O sea, vamos a hacer tiempos entre paradas, digamos, van a ser mucho mayores, con lo cual va a estar más tiempo produciendo esta máquina. El objetivo fundamental de iMachining es proporcionar una experiencia de usuario simplificada, generar trayectorias optimizadas, proporcionar un corte eficiente y conseguir unas altas tasas de arranque de material. Con ello, iMachining contempla dos productos incluidos. No los vamos a ver diferenciados, pero hay que entender qué es lo que nos está proporcionando esta tecnología. Por un lado, nos va a proporcionar un generador de trayectorias inteligentes, ¿vale? Son completamente distintas a las que estamos acostumbrados a trabajar con ellas o a visualizar, ¿de acuerdo? Hablaremos, digamos, de todas estas ventajas, ¿vale?, en comparación con las tecnologías actuales.
Por otro lado, es un generador de condiciones de corte en función del material que estamos cortando, de la geometría que queremos mecanizar, de la herramienta con la que vamos a trabajar, de la máquina con la que queremos cortar. El sistema es capaz de combinar todos estos parámetros y generar o proporcionarme cuáles son las condiciones óptimas de corte en cuanto a profundidad de la pasada, avance, solapamiento de la pasada y velocidad de giro del husillo. Normalmente nos encontramos con tres problemas típicos cuando trabajamos con trayectorias convencionales, las que estamos acostumbrados a ver actualmente. Por un lado tenemos sobrecargas en las herramientas, las cargas son totalmente impredecibles a lo largo de la trayectoria. Muchas veces nos encontramos con corte en vacío, con lo cual nuestra trayectoria es completamente ineficiente. Y por otro lado tenemos trayectorias no tangentes, hay cambios bruscos o agudos a lo largo de la trayectoria de mecanizado. Pero, por el contrario, iMachining nos proporciona unas trayectorias inteligentes que controlan en todo momento el solapamiento entre las pasadas, de tal manera que no hay una sobrecarga en la herramienta. Por otro lado, permitimos, digamos, un mecanizado exacto del tocho, no está cortando en vacío, con lo cual no tenemos la herramienta sin estar en contacto con el material, perdiendo tiempo. Y por otro lado va a generar, digamos, también trayectorias suaves, lo que se traduce en un mecanizado más suave, más continuo, sin cambios bruscos de dirección, sin aceleraciones o deceleraciones de nuestra máquina. Por ejemplo, entrando en detalle, digamos, de estos problemas típicos que nos encontramos con la tecnología actual, podríamos, digamos, mecanizar una cajera abierta, como vemos aquí en pantalla. Esto sería, digamos, unas trayectorias con un 50% de solapamiento, o sea, estamos hablando del radio es lo que penetramos cada vez para mecanizarlo. Hemos puesto, digamos, no tiene sentido hablar de profundidades, lo que me interesa es que veáis, digamos, la forma de esas trayectorias. ¿Qué ocurre, digamos, cuando llegamos a una esquina, a un cambio de dirección? Nosotros hemos programado nuestra trayectoria con un 50% de solapamiento, pero cuando llegamos a una esquina, un cambio brusco de esa trayectoria, nos encontramos que nuestra herramienta pasa de un 50% de solapamiento a un 100% de solapamiento, con lo cual mayores cargas, mayores desbastes y a lo mejor nos puede, digamos, llegar a romper la herramienta. En otro punto de esta cajera nos encontramos con lo mismo, ¿vale? O incluso peor, porque en este caso está más tiempo mecanizando con el 100% de solapamiento de la herramienta, con lo cual, pues, los problemas se agravan. ¿Qué hacemos para resolver esto? Disminuir la carga sobre la herramienta, dar más pasadas, ¿vale? Con lo cual, pues al final de cuentas es muchísimo más tiempo que tenemos que estar mecanizando. Todo esto, digamos, para reducir la carga de la herramienta. Por la otra parte, en cuanto a la herramienta, tenemos gran parte de la zona útil de la herramienta sin usar. Estamos infrautilizando la herramienta que estamos utilizando para realizar el corte. Con lo cual, pues al final es tiempo y dinero. En cuanto a iMachining, como veis, las trayectorias son completamente distintas. No tienen nada que ver con lo que hemos visto hasta el momento. Son todo trayectorias que veremos que serán tangentes. En todo momento, el iMachining controla el solapamiento de la herramienta con respecto al material, de tal manera que no hay, digamos, incógnitas o la carga es más o menos controlada al 100%. Este solapamiento se controla utilizando lo que llamamos el ángulo de corte. Definimos cuál es el ángulo de corte máximo que queremos utilizar para el mecanizado de esta cajera en concreto, y el sistema calcula unas trayectorias en base a ese ángulo sin que sea sobrepasado, manteniendo, digamos, trayectorias que son tangentes entre sí en todo momento. Otro problema típico es el corte en vacío. Por ejemplo, tenemos esta pieza que nos interesa eliminar el material exterior. En las esquinas tenemos muchísimo más material que en los lados de la pieza, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo que hacemos muchas de las veces es generar trayectorias paralelas para mecanizar toda esta pieza, para poder eliminar el material de las esquinas, pero por contra, en las caras laterales de este tocho, la herramienta va a estar sin tocar la pieza, sin trabajar,
¿de acuerdo? Con lo cual al final estamos perdiendo mucho tiempo. La pieza, en este caso, pues da 4 vueltas completas para mecanizar las esquinas antes de que empiece a tocar el centro de la pieza, ¿de acuerdo? Con lo cual al final es tiempo el que estamos perdiendo. ¿Qué hace iMachining? Primero va a mecanizar las esquinas, corta el material de las esquinas y luego posteriormente realiza lo que llamamos unas espirales morphing, ¿de acuerdo? Unas espirales con una forma más o menos extraña. Veis que, por ejemplo, en las zonas donde hay más material, que sería, por ejemplo, en estas esquinas, la pasada es más ancha, pero en cambio, por contra, en las zonas donde hay menos material, la pasada es más pequeña, con lo cual la herramienta está trabajando, o la carga sobre la herramienta es más pequeña. Pero, gracias, digamos, a la tecnología, lo que hace es controlar también al mismo tiempo el avance, de tal manera que más carga, menos avance, menos carga, más avance. Con lo cual combinamos no solo las trayectorias, sino el avance, digamos, de la herramienta para minimizar el tiempo de corte. Y a más, pues el hecho también de que nos va a permitir dar pasadas más profundas. ¿De acuerdo? Vamos a poder cortar con toda la altura de corte de la herramienta, todo el corte efectivo de la herramienta. El otro problema que nos encontramos son las trayectorias que no son tangentes. Por ejemplo, en esta geometría que tenemos aquí marcada en color rosa, se trata de una geometría tangente, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de mecanizado convencional, hasta el momento el sistema lo que hace es trayectorias equidistantes y esa geometría tangente que me mecaniza la convierte en cambios bruscos. Entonces esto al final pues radica en problemas, solapamientos excesivos o sobrecargas de la herramienta excesivas, vibraciones en la máquina, eso, y al final más tiempo de trabajo. Por contra, iMachining, la tecnología de iMachining, lo que hace es generar una trayectoria que en todo momento, gracias a que está controlando en cada punto de la trayectoria el ángulo de corte de la herramienta, genera unas trayectorias que son tangentes en sí mismas, ¿vale? Por eso, digamos, tienen esta forma tan especial o tan rara, ¿vale? Incluso, pues el sistema lo que hace, va haciendo espirales hasta que no puede más, y cuando no puede más, hace un mecanizado también tangente y continuo para mecanizar únicamente las esquinas. Estos son 3 problemas típicos que nos podemos encontrar con el mecanizado convencional, con las herramientas que disponemos hasta el momento, pero gracias a iMachining podemos solventarlos y aumentar, digamos, la eficiencia de nuestro mecanizado. Por ejemplo, podemos mecanizar una pieza tal cual esta, para que veáis un poco, digamos, cuál es la filosofía de trabajo de iMachining. Por ejemplo, aquí tenemos esta pieza en pantalla, la cual le hemos he añadido un par de operaciones previamente pues para planear y para realizar unos agujeros de entrada, ¿vale? Vamos a definir, por ejemplo, el mecanizado del contorno exterior. Para ello, pues vamos a seleccionar dentro de SolidCAM una operación de iMachining. Vamos a definir las trayectorias que queremos, digamos, mecanizar. Podemos seleccionar el contorno exterior de nuestra pieza y por otro lado el contorno interior. En este caso lo que me interesa es que el contorno exterior me lo mecanice completamente, con lo cual lo que deberíamos decirle es que me marque como una geometría abierta estas aristas. Segundo, seleccionamos la herramienta con la que queremos trabajar. Por ejemplo, pues podemos seleccionar esta herramienta plana, ¿vale?, de diámetro 12. Tercero, definimos los niveles. ¿Cuál es el nivel superior que queremos trabajar? ¿Vale? Este, por ejemplo, este de aquí. Y cuál es la profundidad máxima a la cual queremos llegar. Este punto de aquí, pero quiero añadirle, por ejemplo, un excedente, ¿vale?, para que me corte completamente la pieza. Podríamos entrar a ajustar, digamos, cuál es el corte óptimo, jugar, digamos, con las condiciones de mecanizado, pero no es necesario en este caso. Calculamos y podemos ver qué es lo que nos ha hecho. Vemos las trayectorias aquí. Primeramente, como os he comentado, ¿vale?, lo que hace es ir a mecanizar, veis en pantalla, va a mecanizar las esquinas. Lo pongo lento para que podáis apreciar la simulación correcta, ¿de acuerdo?, en vuestras pantallas.
al realizar la presentación por internet, ¿vale? Primero mecaniza las esquinas. Una vez tiene las esquinas totalmente mecanizadas, el resto lo que hace es mecanizarlo mediante una espiral cerrada, ¿de acuerdo? Va cerrándose continuamente hasta que llega, digamos, al contorno final. Como veis, en todo momento, ahora estamos, a ver por dónde está la línea, que veamos. La línea la tenemos aquí, en este punto, estamos con un avance de 2500, ahora viene la zona más grande, aquí aumenta todavía más, o sea, lo que quiero que veáis es que en las zonas donde la pasada es más ancha baja más la velocidad, y en las zonas donde la pasada es más estrecha aumenta la velocidad para compensar el cortar menos material e ir más rápido y conseguir, digamos, el mecanizado de forma eficiente. Esto, por ejemplo, pues podría ser la parte exterior de nuestra pieza. Vamos a repetir exactamente lo mismo, pues para la parte interior vamos a definir otra operación. En este caso podríamos definir pues el mecanizar esta cajera, esto de aquí y esto de aquí, ¿vale? Podemos cortar estas tres cajeras desde con la herramienta de 10 milímetros de diámetro, igual que la anterior, desde el nivel superior, que sería este, hasta el nivel inferior, este de aquí. Vamos a sobrepasarlo 5 décimas. Calculamos y ya tenemos el mecanizado de todas estas cajeras abiertas. Vamos ahora a definir otra operación de iMachining para mecanizar el resto de cajeras. En este caso tenemos algo más de trabajo, puesto que tenemos que ir indicando al sistema qué caras o qué zonas son abiertas y qué zonas son cerradas. Podemos seleccionar todas y cada una de estas caras. Vale, seleccionamos todas estas caras. El sistema me identifica todos los contornos. Por ejemplo, tenemos esta cadena inicial, tendríamos que indicar pues que este borde quiero que sea abierto para que la herramienta salga hacia afuera. El contorno este 4 quiero marcarlo como abierto porque ya he hecho, digamos, un vaciado previo. El contorno 7 también quiero que sea abierto. El contorno 10 también quiero que sea abierto. El 12 exactamente lo mismo. Esta cadena de aquí podemos seleccionar todo el contorno constante y marcarle este borde como abierto, y aquí podríamos mecanizar esto y decirle también que el último es una cadena abierta. Una vez tenemos toda la geometría, aquí nos queda en el contorno 8, marcar que esta zona de aquí también quiero que sea abierta. Bien, tenemos ya toda la geometría que queremos cortar. En este caso nos interesa utilizar una herramienta de diámetro 12, como la que hemos utilizado anteriormente, y en este caso los niveles de mecanizado quiero que vayan desde esta cara superior hasta la profundidad de la cajera, que en este caso son todas idénticas. Calculamos y ahora en breve veremos las trayectorias que nos ha realizado. Si lo vemos todo en sólido, simulamos verificación en sólido del modelo, podemos ver el planeado, los agujeros de penetración posterior, el contorneado, ¿vale? Cómo limpia las esquinas. Vamos a aumentar un poco el vídeo, ¿vale? Ahora va a hacer estas cajeras pasantes circulares, ¿vale?
Y por último, las cajeras interiores. Vemos que al haber marcado determinadas aristas como abiertas, cómo empieza desde el exterior la cajera a mecanizarse. En este caso, al ser una cerrada, entra en helicoidal para mecanizarla. Intenta conseguir, digamos, un mecanizado helicoidal un mecanizado en espiral lo máximo posible, y hasta que ya no queda más remedio y entra, digamos, a mecanizar las zonas correspondientes. Veríamos aquí cómo se ve el mecanizado con respecto a la pieza que queremos conseguir. Aquí vemos otra vez otra cajera abierta. Y aquí veríamos el final. Bien. Esto es la aplicación práctica de la tecnología. Esta tecnología, en este caso, es la parte de desbaste. Podríamos también aplicar exactamente lo mismo, pero desde el punto de vista de mecanizado de restos o incluso de acabado. ¿De acuerdo? Es completamente distinto lo que se consigue, ¿vale?, con esas dos opciones adicionales. Si volvemos, digamos, a la presentación, continuamos un poco con la explicación para ver, digamos, por qué esta tecnología hablamos de que es la mejor trayectoria posible. En este caso, pues podemos ver otro ejemplo práctico, que podría ser, digamos, esta carcasa eléctrica. Hay dos características importantísimas que solo encontramos dentro de iMachining. Por un lado serían las espirales morphing, ¿vale?, y por otro lado la separación inteligente, para luego posteriormente aplicar espirales morphing en las zonas resultantes. ¿De acuerdo? Estas son dos características exclusivas de esta tecnología de iMachining. ¿Por qué es más eficiente o por qué son más eficientes este tipo de espirales morphing? Primeramente, son más eficientes porque producen menos retracciones. En todo momento, digamos, la herramienta se mantiene a nivel de mecanizado, haciendo desplazamientos interiormente, ¿vale?, por la zona a mecanizar. En todo momento permanece en contacto con el material. No hay mecanizados en vacíos, tiempos muertos de mecanizado. Se trata de un movimiento suave, gracias a que todas las trayectorias de iMachining son tangentes. Y lo que nos permite todo en conjunto es que nuestra máquina vaya más rápido, ¿vale?, corte más rápido, avance más rápido. Otros sistemas de CAM, en los cuales, digamos, pues el solapamiento es paralelo, ¿vale?, como hemos visto en las estrategias convencionales, pues al final requieres de mayor número de reposicionamientos debido a los diferentes niveles que utilizamos para mecanizar las zonas. Tienes más entradas y más salidas, más retracciones. Al final todo son más choques, más golpes de la herramienta contra la pieza, ¿vale?, lo que castiga herramienta y castigamos máquina. Aquí podemos ver una espiral morphing. ¿Qué forma tiene o de qué estamos hablando? ¿Por qué se le llama morphing? También lo mismo se puede aplicar a cajeras abiertas o a los contornos de la pieza. Mecaniza las esquinas para luego producir espirales morphing que se van cerrando hasta tocar con la geometría, ¿vale? Todo esto controlando el ángulo máximo y mínimo de corte para evitar así que nuestra herramienta esté sobrecargada. Otra característica exclusiva de iMachining es la separación inteligente de las zonas a mecanizar, ¿vale?, que no podéis encontrar en ninguna otra software de CAM del mercado. Siempre intenta formar espirales en cualquier tipo de geometría, intenta mecanizar siempre las zonas con mayor material a eliminar y sobre todo, pues al final produce, digamos, un ahorro de tiempo considerable en la programación. La separación inteligente se produce gracias a que el sistema genera canales para separar las zonas a mecanizar. El sistema genera, digamos, unos canales paralelos o separados del material o de las paredes, otras zonas en espiral
aquí para conseguir, digamos, unas zonas limpias sobre las cuales nosotros aplicar la tecnología de Spiral Morphing. Esto es al final lo que produce. Genera, digamos, estas trayectorias o estos canales para separar estas zonas que posteriormente se mecanizan con espirales. En todo momento, el avance lo controla es controlado alrededor de las islas, ¿de acuerdo? El sistema empieza a mecanizar, empieza generando espirales hasta que se encuentra una isla. Cuando se encuentra una isla, la bordea. Es lo que me refería con conquista, ¿de acuerdo? Y en todo momento tiene en cuenta cuál es la cantidad de material o estas pequeñas roturas que puedan quedar. Aquí lo vemos con un ejemplo visual. El sistema empieza a trabajar en la zona central, empieza haciendo espirales hasta que se encuentra con una de las islas. Lo que hace es posteriormente bordearla, conquistarla, para luego seguir. Bueno, continúa, se encuentra con la otra, la vuelve a conquistar, sigue ampliando con espirales hasta que se vuelve a encontrar con otra isla, la separa y luego continúa hasta el final con más pasadas paralelas o más isla, más Spiral Morphing para mecanizar completamente nuestra geometría. También yo puedo escoger en cuanto a trabajar con espirales morphing, por un lado, o pasadas paralelas. Tenemos, digamos, la posibilidad de poder elegir qué tipo de tecnología aplicar en cada caso. Las espirales morphing son más eficientes debido a que cubren muchísima más área de trabajo. Después de haber mecanizado las islas, continuamos con espirales, ¿vale? Seguimos generando más espirales. También generan espirales en geometría semiabierta, cuando tenemos, digamos, cajeras abiertas, ¿vale? E incluso, digamos, en materiales existentes de forma irregular. Con lo cual, digamos, al mecanizar con espirales conseguimos abarcar muchísima más área, ¿vale? Y es muchísimo más rápido y más eficiente. En otros sistemas, pues, eso es muy limitado. En todo momento, iMachining proporciona un mayor control de lo que estamos haciendo. En todo momento, la precisión del ángulo de corte es del 100%, ¿de acuerdo? Es totalmente preciso a lo largo de todos los puntos de la trayectoria. ¿Eso qué proporciona? Al tener más puntos, por un lado, cuando tenemos herramientas más pequeñas va mejor porque en todo momento vamos controlando cuál, por ejemplo, podría ser el avance de la herramienta en cada uno de los puntos para que el corte sea optimizado. Y por otro lado, cuando tenemos materiales muy duros, también es muchísimo mejor. Tenemos mayor control de lo que estamos haciendo. También, como os comentaba, dispone la tecnología de iMachining del mecanizado de restos y acabados. En cuanto al restos, pues lo que hace es eliminar las zonas donde la herramienta anterior no ha podido entrar, con la misma filosofía de intentar generar Spiral Morphing. En el caso de los acabados, lo que hace es primero ir a mecanizar las esquinas en donde todavía me queda material, para luego posteriormente generar el contorno de toda la pieza, ¿de acuerdo? Con lo cual, a la hora de acabar, no nos encontramos con excesivo material. Esto es una tecnología que solo vais a poder encontrar en iMachining. Spiral Morphing y la separación inteligente, lo cual, digamos, combinado, pues me permite, digamos, obtener trayectorias muchísimo más optimizadas, con lo cual puedo cortar muchísimo más rápido mi pieza. Por un lado es tecnología, lo que hemos visto hasta ahora, hablábamos de la tecnología de las trayectorias. Ahora vamos a hablar del asistente tecnológico. ¿Cómo calcula el sistema o cuál es la idea del cálculo de los avances y las velocidades interiormente? Esto al final lo que lleva internamente el sistema es un algoritmo que se encarga de en todo momento calcular cuáles son las velocidades avances en función de la pieza que estamos cortando, del diámetro de la herramienta, de las características de la máquina, del material de la pieza y de la herramienta, etcétera, etcétera. En el flujo de una aplicación CAM, ¿cuál es el proceso que seguimos? Seleccionamos un avance y una velocidad, generamos unas trayectorias, conseguimos el código G y luego lo enviamos a máquina y cortamos. ¿De acuerdo? Esto es un poco el proceso que seguimos a la hora de mecanizar. Valores que tenemos que tener en cuenta para controlar las herramientas, por un lado es el solapamiento, la pasada, la profundidad de corte, la velocidad del usillo y el avance que va a tener nuestra herramienta. Todos estos aspectos son importantes a tener en cuenta a la hora de mecanizar. Para calcular estos avances y velocidades, por un lado tienes que tener en cuenta la herramienta con la que vas a mecanizar, el material a cortar y evidentemente los avances y velocidades que pueda proporcionarte la máquina. Tenemos tres problemas con estos avances y velocidades. Por un lado,
inicialmente las entradas son incompletas, no está nada sincronizado y los resultados que obtenemos no son totalmente económicos. Perdemos tiempo. Cuando hablamos de entradas incompletas a la hora de calcular avances y velocidades, estamos hablando pues que el material tenemos que saber cuál es la velocidad de corte máxima, qué dureza tiene, cuál es el máximo paso que podemos dar, el mínimo. Herramienta, pues lo mismo, longitud, números de corte, ángulo de la hélice, espesor de la viruta que queremos obtener, la dureza del material, la geometría, qué profundidad, y en cuanto a máquina, pues velocidad máxima, máximo avance que podemos conseguir, la potencia máxima, el tamaño de la memoria también es importante, cuántas líneas de código es capaz de procesar, con lo cual todas estas avances y velocidades no están entre ellas sincronizadas. En cuanto a profundidad, longitud de corte, el solapamiento, pues depende de la profundidad, del límite del material, del avance de la máquina, la velocidad del osillo, depende del límite de la máquina o límite máximo de corte con respecto al material. El avance de la herramienta pues también depende del límite de la máquina, del número de cortes, del solapamiento, del espesor de la viruta. Como veis, digamos, todos y cada uno de los parámetros están relacionados con infinidad de variables o valores que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo obtenemos hasta ahora esos avances y esas velocidades eficientes? Por las experiencias pasadas que hemos tenido, exitosas o erróneas, por prueba y error. Al final, pues probando y probando, pues podemos llegar a conseguir los valores más eficientes para optimizar el corte, y por el otro, datos probados que yo sepa pues que funcionan bien con la combinación de todos los parámetros que tenemos entre manos. En cuanto a experiencias pasadas, pues tener en cuenta máquina, mecanizados con la máquina, el material que podemos haber cortado anteriormente, las herramientas que hayamos generado, la trayectoria que hayamos creado, pues al final pues me permite obtener un avance y una velocidad apuntada. Pero cuando estamos, digamos, al final tienes que acabar de hacer pruebas, ¿de acuerdo? Probar con más o menos profundidad, más o menos velocidad del osillo, más o menos solapamiento, más o menos avance de herramienta. Al final esto pues provoca que cuando queremos optimizar un mecanizado porque tenemos una serie muy larga, resulta que tantas pruebas pues hacen que no sea óptimo, no conseguir la pieza óptima en el primer momento. Otro aspecto es datos que yo pueda haber almacenado, datos que me han funcionado correctamente, los almaceno y luego pues los voy aplicando a diferentes trabajos que me puedan ir surgiendo en el futuro. Esto es cómo estoy operando hasta ahora. ¿Qué es lo que hace iMachining? ¿Qué me aporta iMachining? Un algoritmo de cálculo de avances y velocidades óptimas, teniendo en cuenta una base de datos de materiales y máquinas, la sincronización de todos los parámetros que hemos visto anteriormente y una integración total y transparente con el sistema. Tenemos por un lado la base de datos de materiales, en donde definimos cuáles las máximas revoluciones, el máximo avance, cuál es la velocidad máxima de reposicionamiento, la potencia máxima, eficiencia, aspectos de vibración, para que el sistema sea capaz de calcularme las velocidades y los avances óptimos. Y por otro lado, desde el punto de vista de material, velocidad de corte, porcentaje de superficie a cortar, etcétera, etcétera. Todo esto lo definimos. Por otro lado, los parámetros se sobrescriben. Gracias a este asistente, cuando está activo, el sistema, digamos, en cuanto al algoritmo de cálculo que tiene internamente, que controla todos estos parámetros que han sido testeados durante todos estos 5 años de desarrollo, proporciona unos valores controlados que son eficientes. Todo y con eso podríamos llegar a sobreescribir algún valor que no nos interese, por lo que fuera. Si hablamos del asistente tecnológico, yo tengo un nivel de mecanizado. Si quiero un nivel más agresivo o menos agresivo, lo que va a producir, digamos, mayores cargas sobre la herramienta, ¿vale? Controladas, pero mayores cargas en definitiva, y también pues una disminución del tiempo de corte. Podemos ver, digamos, diferentes niveles que me va a permitir, digamos, controlar, por un lado, el espesor, la profundidad de la pasada, el tamaño de la viruta que voy a obtener, etcétera, etcétera. Estas son las características principales del asistente tecnológico de iMachining. Por un lado, el espesor de la viruta, ajuste de los avances y las velocidades, y luego tecnología antivibración, ¿vale? El espesor de la viruta, pues, a mayor carga, esto sería, digamos, el tamaño o el espesor de la viruta que vamos a conseguir. Gracias a que, en función de el ángulo de corte, esa viruta será mayor o menor, con lo cual, pues, si lo sé controlar o soy capaz de controlarlo con iMachining, pues voy a poder ir incluso a mayor avance. ¿Por qué es importante reducir avances y velocidades? Depende de, muchas veces, del mecanizado.
que estamos realizando. Imaginaros pues, que tenemos esta pieza sujeta por una aleta, ¿vale? Como podéis ver aquí. Si mecanizados aquí, pues es posible, debido a los esfuerzos, que esa pieza o esa aleta la torzamos y no sea la pieza válida. Y por otro lado, pues que si está en el aire el mecanizado, pues nos encontremos pues que nos interesa mecanizar o minimizar los esfuerzos para no romper esa pieza. Ajustes de velocidades, de avances y velocidades, pues el sistema, en función del nivel en el que nos encontramos, podemos ver cómo va ajustando la velocidad de giro y el avance de forma controlada. A mayor nivel más agresivo, mayores avances, mayores velocidades de corte. Y evidentemente pues también la viruta va a ser muchísimo mayor. Técnicas antivibración. El sistema, digamos, lo que está controlando en todo momento, cuál es, por un lado, la profundidad de la pasada, la longitud de corte que disponemos, el ángulo de la hélice, y gracias a que disponemos de más puntos de control, o gracias a que la tecnología permite mecanizar con mayor profundidad, tenemos más puntos de contacto de la herramienta con respecto al material que estamos cortando, con lo cual las vibraciones van a ser muchísimo menores. Luego también otra cosa importante, gracias a todo a la combinación de, por un lado, trayectorias tangentes y por otro lado el asistente tecnológico que nos va a proporcionar unas condiciones de corte óptimas, vamos a conseguir una mayor tasa de éxito de mecanizar piezas eficientemente a la primera. La idea es, hasta si tienes que hacer grandes series, pues convencionalmente pues vas ajustando parámetros hasta que tú consigues, digamos, optimizar o minimizar el tiempo. Con la tecnología de iMachining, las trayectorias y los avances y velocidades que obtenemos son los óptimos para disminuir al máximo, al 100%, el tiempo de mecanizado. Los datos de corte que obtenemos, gracias, digamos, a los algoritmos de cálculo internos que incorpora la tecnología, son eficientes. No tenemos que, no es necesario ir manipulándolos de forma manual para aumentar la eficiencia del mecanizado. ¿Por qué SolidCAM o la tecnología de iMachining de SolidCAM es la mejor trayectoria? Por un lado, gracias a las espirales morphing. Por otro lado, la separación inteligente de las zonas a mecanizar. Por otro lado, reducción del tiempo de programación. El mejor interface de usuario, que facilita mucho las cosas. No tenemos que andarnos por seleccionando infinidad de parámetros. El sistema se encarga de seleccionarlos por mí. Reducción de tiempos de ciclo. Éxito desde la primera pieza. O sea, una vez lo que hablábamos antes de generamos el programa, mecanizamos, y a la primera pieza, digamos, es correcta y es óptima en cuanto a tiempos de mecanizado. Y luego avances y velocidades automáticos a la hora de producir estas trayectorias.